Hacemos. Bueno, ¿qué tal? Hola, compañeros. Pues miren, hoy me tocó hablar a mí de las máquinas de multiplicación y los principios básicos de facodinamia. Eh, pues antes de empezar, yo quería poner videos que expliquen un poco, pero en realidad todos los videos que encontré están muy largos para ponerlos en la clase y hay bastantes. Entonces, si ustedes están interesados de ver más, ahí en YouTube hay bastantes videos de médicos explicando todos esos conceptos de facodinamia, de cómo funcionan las cosas en la máquina de Faco. Este, y ahorita, pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Primero, bueno, los equipos de Faco en multiplicación pues tienen varias estructuras que bien las conocemos, varias partes, entre ellas está la botella de irrigación, que esta nos sirve para circular el fluido en el dispositivo valvular. El aparato de facomultiplicación en sí, pues contiene todo el sistema de bomba y todos los mecanismos para controlar todo el procedimiento de las cirugías. Está la línea de aspiración, que ayuda para sacar el fluido y los restos de cristalino. Está el mango de facomultiplicación, ahí confluye la línea de irrigación e inspiración del sistema. Y también está el pedal, pues para controlar cada paso diferente de la cirugía. Primero, pues hablando de la dinámica de los sólidos durante la cirugía, pues la punta del faco ejerce una potencia de una frecuencia determinada sobre cristalino para poder eh, pues realizar la cirugía y la potencia se puede controlar con el pedal. Este, ya muchos ya hemos visto las cirugías, ya hemos participado, sabemos que los pedales tienen tres velocidades. En posición neutra, pues es la posición cero, ¿verdad? Pero la posición 1, que solo está activada la irrigación. Luego pasa a la posición 2, que nomás hay irrigación y expiración. Y en la posición 3, irrigación, aspiración y el ultrasonido. En la dinámica de fluidos, bueno, hablamos de fluídica como el comportamiento de los líquidos que ingresamos y que vamos retirando del ojo durante la cirugía de catarata. Aquí está involucrada la irrigación y la aspiración y el vacío. Nos permite la destrucción y aspiración de la catarata, permitiendo que la cámara anterior esté lo más normal posible, evitando un colapso. En el primer paso del pedal empieza la irrigación, como dije ahorita. La irrigación es el volumen de fluido que penetra en la cámara anterior y se mide por milímetros, cc por minuto. ¿Cuál es el objetivo de la irrigación? Mantener una presión constante dentro de la cámara anterior, mantener formada la cámara anterior, alejar la cápsula posterior y atraer los fragmentos a la punta del faco. Las condiciones esenciales para que el flujo sea óptimo son una presión de infusión constante, una mínima fuga de líquidos o el flujo constante de aspiración. Y lo vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, la presión depende de tanto pasivamente como activamente. Pasivamente por la altura de la botella, que a mayor altura hay mayor presión. Aquí se debe evitar la hiperpresurización, ya que esto nos aumenta el riesgo de presentar sufrimiento en las zónulas, pérdidas por las incisiones y pues compromete el flujo sanguíneo. También pues la gravedad, lo gravitacional, es pasivo, el diámetro del tubo de irrigación y la, la presión depende activamente de la, de la máquina, de lo que nosotros predeterminemos, los datos predeterminados de la máquina. La irrigación termina cuando volvemos a posición cero. Entonces la irrigación, posición 1, y para quitar la irrigación, pues posición 0. Aquí en esta tabla dice un aproximado de cuántos milímetros de mercurio de la presión aumenta con cada cuántos centímetros de la botella que esté arriba. Bueno, la irrigación pues tiene que, como cualquier paso de la FACO, es muy importante que sepamos que todo está hecho por algo, que no es nada más échale agua dentro del ojo y ya,
tiene que estar todo bien medido, tenemos que ir aprendiendo a usarla correctamente. En este caso de la irrigación, aquí vamos a ver qué puede pasar cuando hay excesiva irrigación o cuando hay insuficiente irrigación. Cuando hay excesiva irrigación, pues hay más sufrimiento sonular, puede haber más salido de líquido por las incisiones, que eso nos complica la cirugía, puede haber protrusión del iris por las incisiones, compromiso del flujo sanguíneo, o puede aumentar también la profundidad de la cámara anterior. Y cuando hay una irrigación insuficiente, pues al contrario, hay menos profundidad de la cámara anterior, se aproxima más la cápsula posterior, que nos puede hacer que la rompamos, menor movilidad de fragmentos y el peligro de presentar surge. Ahorita vamos a ver qué es el surge, pero pues es el colapso de la cámara anterior. Eh, bueno, el sistema para aumentar el flujo de irrigación, el principal es elevar la altura de la botella. Así podemos aumentar el flujo de irrigación. Y hay otras maneras secundarias para hacerlo, como es bajar la altura de la cabecera del paciente, retirar sistemas antiburbujas, sistemas de irrigación forzada o reducir el diámetro de la punta del faco. Pero normalmente, pues, nos ayudamos subiendo y bajando la botella. Y ahora hablando de la aspiración y vacío, esta es la extracción de líquidos del interior por medio de succión, aspiración. Aquí podemos hablar del flujo de aspiración, del vacío y del surge. El flujo de aspiración es el volumen de que puede circular la línea de aspiración, de líquido que puede circular en la línea de aspiración por unidad de tiempo. Se mide igual en cc por minuto. Esta ya inicia en la posición 2. Aquí ya estamos en irrigación y aspiración. Y controla la manera en la cual el material cristalino es atraído a la punta del faco. Con un mayor flujo de aspiración, pues mejora la atractividad, la atractividad es la fuerza que atrae el material cristalino hacia la punta del faco. Y algunos factores que condicionan la salida de los fluidos, pues pérdidas incisionales, cuando están mal valvuladas o más grandes. El tamaño de la incisión también tiene que ver, el tamaño de la punta del faco, el tipo de bomba y sus ajustes, que ahorita vamos a ver los tipos de bombas y qué diferencias tienen, pero está la peristáltica, la Venturi, o hay unas que son mixtas también, y también tiene que ver el diámetro del tubo. Esto es de la aspiración, el flujo de aspiración, perdón. Ahora el vacío. Esta es la presión negativa que se genera en la línea de aspiración. Se puede entender también como una fuerza con la que el material es adherido a la punta del faco, que está ocluido de manera completa. Igualmente, esto ocurre en la posición 2 del pedal y se mide como milímetros de mercurio. El surge que ahorita les comenté hace un momento es el colapso de la cámara anterior. Esto ocurre cuando la evacuación de los líquidos de la cámara anterior es más alta que la del llenado de la cámara anterior. Cuando la punta del faco es ocluida con material nuclear, el tubo se colapsa por la presión negativa. Aquí hay una imagen, cómo está el tubo normal, pero al momento de ser ocluida por el material nuclear, pasa esto, como si se succiona, se aplana, se colapsa. Es como si uno agarrara un popote, le tapa un lado y le succiona, pues si ven cómo se sume todo, pues es lo mismo. Y esto, eh, que también puede ocurrir con un alto valor del vacío, pues hace que corramos más riesgo de ruptura de la cámara posterior porque hace que se colapse la cámara, perdón, ruptura de la cápsula posterior, sí, que esto pues ya nos lleva a más complicaciones, que nos puede llevar a un prolapso vítreo, se pueden ir fragmentos a la cámara vítrea, entre otras cosas. Y también puede provocarnos mayor riesgo a daño endotelial. ¿Cómo podemos evitar o controlar el surge? Bueno, se puede elevando la altura de la botella, disminuyendo el valor del vacío, disminuyendo el flujo de aspiración, o por un sistema ABS. El sistema ABS, que lo tienen aparatos como el Infinity Alcon o Legacy Advantech, este sirve para compensar la compliance del sistema y para prevenir el surge. Aquí tenemos la imagen de una aguja, de una punta con el sistema ABS.
Aquí se ve cómo el material nuclear está ocluyendo la punta, pero esta cuenta con dos orificios, unos orificios de entrada para que el flujo de líquido siga, para que siga fluyendo el flujo, el líquido, y no ocurra ese surge y ese colapso de la cámara anterior. Y bueno, eso es en cuanto a eso. Ahora vamos a hablar de las bombas. Hay los tipos de bombas para la aspiración. Existen las peristálticas, las Venturi, o hay otras que son las híbridas o combinadas que tienen partes de las dos. Aquí en las dos imágenes podemos ver a grandes rasgos como un ejemplo de cómo funciona la bomba peristáltica, que es un sistema de rodillos que comprimen de forma alternante el sistema de tubos y que genera el movimiento de los fluidos en su interior desde la línea de entrada hasta la línea de salida. Es como si estuviéramos pensando en la peristalsis intestinal, ¿verdad? Cómo van haciendo estos movimientos y hace que el líquido pase de la aspiración hasta el final. Y las bombas Venturi usan un gas comprimido que facilitando, más bien, usan un gas comprimido que hace que se abran unas válvulas, que este genera succión del sistema de aspiración. Aquí se aspira con la punta del faco, llega el líquido aquí, el gas abre las válvulas y genera una succión en el sistema de aspiración, haciendo que circulen los fluidos. Entonces, estas son las dos principales que debemos conocer, las peristálticas y las Venturi. Aquí puse una tabla de las diferencias entre ambas bombas. Las peristálticas, aquí podemos controlar independientemente el flujo y el vacío. El vacío se genera al ocluir la punta del faco. El flujo es constante hasta la oclusión de la punta. El flujo de salida depende de la velocidad de la bomba y el tiempo en alcanzar el vacío máximo depende también del flujo de salida. Y las bombas Venturi, aquí no es posible control independiente del flujo y del vacío. Aquí el vacío es generado automáticamente a través de la bomba con el gas que les comenté ahorita. Y aquí el flujo varía con el vacío y el flujo de salida es lineal. Aquí tenemos unos ejemplos. Como bomba peristáltica que tenemos el Infinity de Alcon, que es esta imagen de aquí. Vienen aquí en orden las imágenes de los nombres que vamos a ver. Una bomba Venturi puede ser el Stellaris de Bausch Lomb, es este. Y de las bombas duales tenemos, o las híbridas, tenemos como el Century de Alcon, que es este, Centurion, perdón, de Alcon, el Visalis de Zeiss, el AMO o el ORT. Este, entonces aquí están unos ejemplos para que vayamos familiarizándonos con las marcas que vamos a estar manejando después. Y ahora entonces, esta irrigación, aspiración, las bombas y el ultrasonido. El ultrasonido es el movimiento generado a partir de un estímulo de un cristal piezoeléctrico cargado con energía eléctrica, que haciendo que éste vibre y se mueva. Este inicia ya cuando pasa a la posición 3 del pedal, produce un efecto destructivo en el cristalino y puede tener frecuencias de movimientos desde 27.000 a 600.000 por segundo. Aquí los mecanismos que actúan en la facoemulsificación son el impacto mecánico directo, las ondas que generan las partículas y el fluido y la cavitación. El impacto directo es, 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 es el efecto directo de la punta del faco en la catarata, según las características y según su recorrido. Y las ondas generadas por partículas y fluidos, el fluido a alta velocidad más las partículas destruidas de cristalino producen unas ondas de choque y así producen una destrucción de más material del cristalino. Y la cavitación, aquí ocurre una implosión de burbujas en la punta del faco, que esto es causado por el área de baja presión que genera alrededor y libera una gran cantidad de energía. Esto aumenta el poder de corte del ultrasonido y aquí hay que tener cuidado, como está la imagen ahí arriba, que donde se vaya la punta del faco es a donde se va dirigido el ultrasonido y hay que tener cuidado de no dirigirlo hacia el endotelio porque puede causar un daño. Aquí el
digo, ya lo expliqué, pero no es un ultrasonido como podrías pensar al escuchar la palabra ultrasonido, como se usa para los bebés, para vernos los ultrasonidos de los ojos, etcétera, sino es con unas piezas que se mueven a una alta velocidad que causa la destrucción de cristalino. Hay dos tipos de cavitación, transitoria y estable. Transitoria es al inicio del ultrasonido y estable ya cuando las burbujas vibran, pero ya no ocurre el fenómeno de la implosión. Es, sí, y disminuye un poco eso la eficacia. Y ahora vamos a hablar de lo mismo del ultrasonido, pero ahora de la modulación de la energía. Aquí se busca tener la máxima eficacia con el uso mínimo de energía. ¿Y esto para qué? Pues para tener una mejor y más rápida rehabilitación visual, tener un menor efecto término posible, causar un mínimo de daño sobre estructuras adyacentes como son el endotelio, las incisiones, el iris, etcétera. Eh, entonces, hay dos formas, una que ya no usamos, que es el modo control panel, que presenta toda la potencia en el paso 3 del pedal, en el nivel 3 del pedal, y el modo control lineal, que esto nos permite un mejor control produciendo una mayor potencia conforme se va pisando el pedal. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos de cada tipo de modo. Entonces está el modo continuo, que aquí ocurre una oscilación permanente de la amplitud que se designó previamente. Esta es útil en el tallado de cristalino, en técnicas de oclusión como en el chop, y presenta una mayor potencia y una mayor repulsión. Aquí en esta imagen, mira, aquí está el modo control panel que dice que les comentaba que estaba en que al momento de hacer el paso 3 se activa toda la potencia y este es el modo control lineal. ¿Cómo vamos? Paso 1 va de poquito, paso 2 un poco más y paso 3 ya toda la máxima potencia. Depende cómo esté configurado la máquina. Ese es el modo continuo. El modo pulsado, aquí ocurre una oscilación en forma de pulsos con periodos de actividad y periodos de reposo. Actividad de reposo, ahorita voy a poner una imagen. Usa menos energía y menos generación de calor. Aquí favorece el mantenimiento de la cámara anterior, presenta una sujeción más firme de los fragmentos en la punta y se preestablecen pulsos por segundo. A un mayor número de pulsos hay un mayor número de reposos. Entonces, ahí se establecen los números de pulsos que se quieren. Como aquí está la imagen, como en el modo lineal o el continuo, podemos ver cómo hay momentos de actividad y de reposo. Actividad y reposo. Ya depende cómo esté configurado, es para ver cuántos pulsos hay y cuántos reposos hay. Este es el modo con el pulsado. Ahora, el modo ráfaga o de burst, se caracteriza por presentar entregas de ultrasonido continuas, pero con intervalos de tiempo entre cada una, que los intervalos se van acortando conforme vamos pisando el pedal. Entonces, en la posición 1 hay más intervalos separados de tiempo entre sí, pero en el posición 3 se convierte en modo continuo, como está aquí en la imagen. Van pulsos más cercanos, y ya en el posición 3 ya hace ese modo continuo. Aquí esto nos ayuda, es útil en las técnicas de chop, y esta no puede utilizar el modo control lineal, que es el que veíamos de menos a más. Y ahora tenemos el modo hiperpulsos. Aquí es una combinación del modo pulsado y del modo de burst. Aquí se puede controlar la potencia que permite elegir periodos más cortos de pulsos con mayores periodos de reposo. Aquí mejora la atractividad y permite una potencia térmica, una protección térmica de la incisión. Y nos sirve mucho en las facomulsificaciones bimanuales. Aquí podemos ver cómo es como una lineal pulsada. Este es un ejemplo de algunos usos como en esta que es la primera imagen es del modo pulsado, se puede usar para sostener cuando están así separados los pulsos,
como en la técnica de chop, o para traer material al centro de la cama anterior o al nivel del iris, se puede usar este modo. O si hay más pulsos por segundo, 6 pulsos por segundo, para esculpir o para remover los cuadrantes. Y con el modo ráfaga o de burst, nos puede ayudar para remover el epinúcleo cuando hay más separaciones entre sí, para remover los cuadrantes cuando están más cercanos, o para esculpir ya cuando está muy, muy cercanos. Y, y en conclusión de los modos de energía, aquí podemos resumirlo en esta tabla. El modo continuo, la desventaja que tenemos es que usa más energía y nos puede ayudar para el tallado del surco. El modo pulsado, lo bueno es que usa menos energía, menos calor y mejor atractividad. Pero la desventaja es que no se debe utilizar en el tallado del surco por riesgo de daño sonular, porque estás aventando muchos pulsos al momento de hacer el surco y pues estás aventando la catarata y puedes dañar las zónulas. ¿Y en cuál se puede usar? En el chop. El modo ráfaga o burst, las ventajas pues hay que es menor calor y que tiene mejor atractividad, pero desventajas no hay control lineal, como dijimos ahorita, y no se usa en el tallado del surco, se puede usar también en las técnicas de chop, de inclusión. Y el modo de hiperpulsos aún tiene mejor eh, en la protección de calor, o sea, tiene menor calor, mejor atractividad, mayor cavitación y lo podemos usar en las técnicas bimanuales. En general, como les digo, bueno, o sea, ahorita vimos los principios básicos de la facodinamia. Claro que es un tema que puede ser más extenso si quieren meter más a la física y a todo lo que conlleva el sistema de la facodinamia. Hay muchos videitos que están buenos, que me puse a ver algunos para la clase. Y pues cualquier cosa, si tienen alguna duda o un comentario, podrían decirnos. Muy sintetizada tu clase, estuvo bonita, a mí sí me gustó. No sé si alguno Gracias. de los R3 que ya hicieron. Hola, buenas tardes. Muy buena clase, muchas felicidades. Tengo Gracias. una duda. Al momento de leer, yo leí que la diferencia entre la bomba Venturi y la bomba peristáltica, y ahorita tú lo explicaste muy bien, de que la bomba peristáltica ocupa oclusión y la bomba Venturi no ocupa. En este caso, es más común el surge en la bomba peristáltica. Eh, sí tengo entendido que sí, porque se ocluye y evita el flujo, ¿verdad? No sé si alguien me puede Hola. apoyar con eso también. Sí, felicidades, Roger, muy buena clase. Gracias. El Pues, surge Ya. es porque obviamente cuando estás emulsificando un pedazo. Solo dile que voy a hacer un comentario ahorita para que. Está abierto. ¿No? Hola. Voy a hacer un pequeño comentario. Hola, el doctor Gutiérrez va a hacer un comentario Sí, ahorita. Solo si le pueden dar un minutito, por favor, gracias. Claro. Ok. Ya, lo que tienes. Escuchó la Escucha. pregunta que hizo el doctor Maximiliano, el doctor Rudy, José. Si quieres, Gonzalo, termina lo que ibas a decir. Sí, como el flujo de la bomba peristáltica cuando estás emulsificando un fragmento de catarata y no manejas tu pedal en 2 y en 3, obviamente vas a tener surge por la oclusión de adentro del diámetro interno de la pieza de mano. Entonces, al estar ocluido totalmente por un fragmento, pues obviamente no va a haber flujo porque está ocluido el flujo. Por eso se da el surge en una bomba peristáltica. sí, creo que más común, acerca de lo que dice Gonzalo, más común o no, pues creo que es justo lo que dice él, no saberla manejar correctamente y también pues no tener un buen balance, ¿no? De la irrigación o flujo que estás teniendo o de la altura de la botella que estás manejando junto con el vacío.
Si tienes una botella, pues tal vez muy bajita y tienes un vacío muy alto, probablemente es más fácil que se haga un surge. Y algo que me llamó la atención es que no todas las máquinas de cierta marca van a ser o Venturi o peristálticas. Que, por ejemplo, las de Oetly, nosotros allá en Guadalajara trabajamos mucho con las dos, con Faros y con Catarrex. Catarrex, pues es una bomba peristáltica. En cambio, creo que el Faro sí es una híbrida. Entonces, bueno, eso nada más quería comentar. No, y acuérdense también que la diferencia entre peristáltica y Venturi, el vacío, obviamente, en una va a ocurrir diferente a la otra. La peristáltica, la oclusión, o sea, el vacío, va a ocurrir antes de la oclusión de la punta de Faco. En cambio, la otra es independiente, ¿sí? Obviamente, en una peristáltica, el flujo tanto de aspiración y vacío son totalmente independientes. Ustedes tienen que jugar con los parámetros que utilizan. El doctor Gutiérrez, cuando yo regresé a operar Faco acá a Guate, créanme que mis primeras cirugías de Faco, mi pupila terminaba chiquitita, pero era porque con la máquina que tiene el doctor, que es la Stellaris, ocupaba él una altura de botella bastante alta y obviamente ocupaba micropulso. Entonces ocupábamos el BORS y es totalmente diferente a lo que están ustedes acostumbrados en Guadalajara, ¿verdad? Porque en Guadalajara ocupan otro tipo de parámetros, les hacen aprender otro tipo de técnica, stop and chop o Faco chop, o surco incluso. Entonces, todos esos parámetros van a variar de acuerdo a qué van a trabajar. Ya hoy en día, pues yo ya me acostumbré a manejar la botella como la maneja el doctor a 80, pero sin usar tanto ultrasonido, porque el ultrasonido es prácticamente del 30% que el doctor utiliza del 100, solamente ocupamos el 10%. Entonces, por eso es que no se inflaman las córneas. Otra cosa, recuerden que si ustedes ponen parámetros de mucho ultrasonido, esa córnea se va a ir. Entonces tienen que saber manejar, si la pupila es pequeña, tienen que ocupar dilatadores de iris para no estar inventando ahí. Y obviamente si hace, cuando estén operando, tienen mucho descontrol o inestabilidad de la cámara anterior, tienen que jugar tanto de vacío como de la altura de la botella, no tocar el ultrasonido, porque obviamente ocupamos vacíos de 150 a 200 con una altura de botella de 80. Otra cosa, para la aspiración de restos corticales, ya prácticamente cuando estamos en IA, el doctor ocupa siempre el 10% de la altura de la botella. Si la botella está en 60 va a ser 600, si está en 50 va a ser 500, para que ustedes se puedan orientar y créanme que sí funciona bastante bien. Entonces, cuando ya ustedes tengan su máquina cada uno y hagan sus parámetros, acuérdense eso de ocupar lo menos que se pueda de ultrasonido y tener una buena técnica quirúrgica y eso les va a ayudar a que no utilicen tantos parámetros diferentes. Ahorita estamos con una nueva máquina que es la de Apasami. Créanme que esa no es, o sea, tan fácil de usarla. Incluso el jueves yo hice una Faco con esa y tuve que estar jugando qué altura, qué aspiración, qué ultrasonido y pues así la saqué, pero porque la máquina es totalmente diferente al Stellaris. Es muy parecida a la Acuros, entonces tienen que saber manejar para que no tengan ese desplazamiento de la cámara, porque tenía planación completa de la cámara, a pesar de que la altura de la botella estaba alta, pero era porque como que tiene, cuando ya ponemos, perdón, el pedal ya en 3 o en 2, como que tiene una fuerza bastante grande, como que tiene un motor de arranque, digámoslo así, que aceleras y como que te jala y de ahí se mantiene como más tranquila. Entonces, sí es diferente, obviamente, cada máquina y a veces nos amañamos a operar siempre con la misma. Entonces, traten de operar con diferentes. Igual no sé si alguno de ustedes ha operado con la Infinity. La Infinity es un poco más como llevadera, así como la Constellation, que mantiene con los parámetros bien puestos, la cámara se mantiene bien bonita. Entonces sí es más bonito operar con ese tipo de
de máquina. Entonces, obviamente tienen que jugar siempre con la altura, siempre con el vacío. Si no les está, incluso el doctor Gutiérrez, cataratas bien duras, la ha hecho solo con esculpido. Entonces, prácticamente va jugando con el vacío, va aumentando el vacío y eso va generando que él pueda comerse esas cataratas y lo ha sacado a puro esculpido, porque con el doctor recuerden que ocupamos Crater Shock. Entonces, y ha ido bien, créanme que yo también he tratado de agarrar esas técnicas del doctor y sí funciona. Pero obviamente tenemos que estar jugando tanto con el vacío como la altura de la botella, porque si no, obviamente no vamos a lograr ni siquiera fracturar el núcleo. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. No sé si ya se desocupó ahí el doctor. Sí, Si buenas no, tardes a todos. ¿Cómo les va? bien, doctor. Feliz Día del Bien, Padre. bien. Pues muchas gracias. Bueno, realmente para mí, quizás en cuanto al manejo de la cirugía de catarata con la técnica de facomultiplicación, en un 99.9% depende del conocimiento de lo que es la dinámica de lo que es la dinámica de facomultiplicación. ¿Por qué? Porque el hecho de estar irrigando únicamente lo que hace es tratar de mantener un líquido que esté dentro del ojo circulando y únicamente para eso sirve el líquido. Por otro lado, la aspiración lo único que hace también es motivar la salida de todo lo que nosotros estamos tratando de obtener a través de una aspiración o a través de un vacío o la combinación de ambos. Entonces hay un cuadrito que eso lo pueden ver en algunos libros de facodinámica, en donde ustedes pueden tener la botella a la altura de 60 por poner un número X, pero si tienen en una bomba cristálica 20 centímetros de agua a la aspiración, la presión intraocular se va a mantener a 30. Pero si la suben a 80, probablemente van a subirla a 25. Pero la pueden subir a 1 metro y posiblemente hacer un 26 o 27 o 30. Pero la pueden subir a 5 metros y el vacío o la aspiración la pueden subir hasta 50 y va a tener exactamente internamente el mismo balance. Todo lo importante es eso, encontrar uno el balance que hay entre la cantidad de líquido que entra y la cantidad que sale a través de la aspiración. Eso ocurre en lo que son las bombas peristálticas. Ahora, cuando incorporamos el efecto del vacuum o lo que es el vacío, esto ya es un componente complementario, vamos a hacer así, de la bomba peristáltica. Yo podría trabajar con vacío cero toda la cirugía catarata y solo usar la bomba de aspiración y el ultrasonido para fragmentar lo que es o emulsificar lo que es el núcleo. Pero como lamentablemente no todas las bombas son peristálticas, no, también hay la bomba Venturi, no tienen peristaltismo, sino lo que tienen es succión, esté o no ocluida lo que es la punta de faco, o sea, todo el tiempo están succionando. Entonces, si uno pregunta cuál es más eficiente, algo que no está succionando todo el tiempo solo cuando se ocluye, o algo que está succionando todo el tiempo aunque no esté ocluido, indiscutiblemente la respuesta va a ser la segunda. ¿Por qué? Porque la oclusión siempre se está dando, es como una succionadora que está jalando y jalando, jalando, aunque no haya oclusión. En el caso de la bomba peristáltica, ahí únicamente vamos a tener oclusión del 100%. Yo no digo que no haya, perdón, no haya una succión del 100% durante todo el estadio, sino que va a haber succión 100% cuando se ocluye totalmente la punta ultrasónica. Por lo tanto, en ese momento, el punto crítico es el colapso que se va a dar de la cámara anterior al momento que se rompe ese bloqueo. Pero para eso hoy se han jugado muchos elementos, lo que son algunos factores, lo que son los sistemas de software inteligentes que hay dentro de las máquinas que hacen que se mantenga ese equilibrio y por eso cada vez las máquinas son más susceptibles y más fáciles de manejar porque ya son inteligentes. Ya no dependen mucho de los programas que nosotros les ponemos, sino ellos internamente tienen algún tipo de mecanismo que compense ello. Por otro lado, las mangueras también ya son mucho más resistentes al colapso. Antes se usaban unas bombitas anti-surge porque los sistemas de fluidos, lo que son las mangueras, eran mangueras que realmente se colapsaban muy fácilmente. Entonces no soportaban el surge, sino que el surge lo recibía todo lo que es el ojo. Entonces, si analizamos esto, yo creo que lo importante es esto, saber esos conceptos básicos, que la irrigación es solo para mantener agua dentro del ojo. La aspiración para sacar agua o los restos que hayan dentro del ojo
El vacío es para apoyar un poquito a mantener atrayendo lo que son los restos que queramos sacar nosotros de núcleo, de epinúcleo o incluso de corteza. Y entonces lo que tenemos que crear es ese equilibrio entre esas tres fuerzas para evitar, digamos, que se esté aplanando la cámara anterior o que se esté profundizando excesivamente. Entonces, ¿para qué sirve el ultrasonido? Pues el ultrasonido únicamente sirve para esculpir un poquito el núcleo si hacemos surco, o para fragmentar en pedacitos, para emulsificar en pedacitos el núcleo y que de esa manera lo podamos aspirar más fácilmente. Si tenemos ese concepto claro en términos de esos tres elementos, entonces yo creo que cualquier procedimiento con cualquier tipo de máquina peristáltica o Venturi, vamos a poder trabajar independientemente de la alta turbulencia que utilizamos o de la baja turbulencia. La baja turbulencia la definimos como aquel equilibrio que se da con una botella baja, pero con una aspiración baja. Y en el caso de la succión, en una Venturi, pues una succión que no va a pasar tal vez de 120 por ahí aproximadamente de milímetros de mercurio. Mientras que cuando hablamos de alta turbulencia es cuando todo se está moviendo muy rápido dentro del ojo. Y eso estamos hablando de botellas de 1 o 2 metros o más de altura. Estamos hablando de aspiraciones entre 30 a 50, que más o menos va correspondiendo al 30% del vacío. Y en el caso de la Venturi también lo podemos subir hasta 400 del vacío, pero la botella también se tiene que ir hasta arriba para prevenir que se nos dé ese colapso de cámara anterior. Al final, todo dentro va a caminar exactamente igual, independientemente de cuán alto esté una botella, si está en equilibrio con la cantidad de líquidos que se está aspirando o que está fluyendo a través de las fuerzas de succión. O una botella baja con una aspiración baja que al final va a ser lo mismo. Ahora, entonces alguien dirá, bueno, entonces yo puedo usar vacíos altos, claro, pero suba la botella. Alguien dirá, pues entonces puedo bajar también el vacío y la aspiración, sí, puse la botella baja. ¿Por qué? Para crear ese equilibrio. ¿Y entonces para qué me sirve el ultrasonido? Simplemente para esculpir. ¿Y para esculpir qué hacemos? Pues lo ponemos en su modo continuo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aplicar la fuerza dentro del núcleo y debilitarlo. Eso es todo lo que queremos nada más con el esculpido. Y la ventaja grande que tenemos, a veces discutimos con las técnicas de prechopeo o de stop and chop, porque hay algunos cirujanos que dicen, no, ahí estás gastando un ultrasonido innecesariamente. Sí, pero yo les digo esto, estoy de acuerdo totalmente, pero lo estoy aplicando en la cámara posterior. Lo estoy aplicando dentro del núcleo, muy lejos de la córnea, muy lejos del iris y por lo tanto la fuerza que estoy aplicando ultrasónica no llega rebotando hasta la córnea, por lo tanto eso es aceptable. Pero luego eso, cuando hemos fracturado el núcleo, ahí es donde entramos en el problema. Cuando fracturamos el núcleo es puramente maniobras. Ahí no usamos ultrasonido, no usamos nada, simplemente partimos el núcleo utilizando las dos manos, utilizando el chopper y utilizando lo que es la punta de faco. Hay algunos que sacan la punta del faco y hacen el chopeo utilizando dos instrumentos, que es puramente técnica de maniobras. Aquí es donde juega un rol importante lo que son los viscoelásticos. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger tejidos y para eso usamos los viscoelásticos dispersivos, tanto proteger endotelio como iris, porque se dispersa, y entre ellos la principal es el condroitín y lo que es la metilcelulosa. Mientras que cuando nosotros estamos trabajando con lo que es el hecho de hacer una cámara más amplia, más profunda, utilizamos el cohesivo, lo que nos hace es crear espacios para alejarnos de los tejidos que son críticos en términos de ultrasonido. Y para ello estamos usando el hialuronato, que puede ir al 1.4 o hasta el 3%, depende de la densidad que queramos nosotros trabajar. Ambos tienen, ¿cómo se llama?, su propósito, y cualquiera de los dos son en final, son buenos cohesivos, pero mientras más concentrado es más cohesivo. Y obviamente se sale también mucho más rápido, porque se salen bolos. Entonces, realmente, esto es lo que yo podría decir en términos de lo que es la facodinámica. Entonces, el ultrasonido lo voy a usar en forma continua cuando estoy debilitando el núcleo en la fase de esculpido. Pero como yo sé que es como comerme un sándwich, yo no me voy a meter todo el sándwich a la boca. Voy a ir mordiendo por pedacitos para irme los tragando. Pues lo mismo es con la catarata. Yo voy a ir esculpiendo por pedacitos y me lo voy tragando con una aspiración suavecita y por lo tanto una irrigación suavecita. Pero luego eso, cuando yo lo he fragmentado, ya tengo el montón de pedacitos. Yo quiero que se vayan rápido, pero que no quiero que haya surge. Y es ahí donde precisamente yo tengo que aprender a manejar cómo yo puedo utilizar mi aspiración
cómo yo puedo utilizar mi vacío y cómo puedo yo utilizar mi irrigación para que no se produzca ese colapso. Ahí sí, lamentablemente, tiene que ver mucho los diferentes tipos de máquina y la experiencia del cirujano. ¿Por qué? Porque muchos cirujanos ponen parámetros X con máquinas que ni siquiera conocen. Entonces es como manejar un carro mecánico, lo que sea, que ni siquiera uno conoce, uno de 20 velocidades como un camión, o un carro tal vez con de cualquier otro tipo de dinámica, de cambios y todo. Entonces uno realmente tiene que aprender a manejar el equipo que uno está usando, cuán riesgoso es que haga succión, cuán riesgoso es que nos haga los colapsos, cuán riesgoso es que nos haga un ultrasonido demasiado potente y que nos pueda quemar lo que es endotelio, o dañar por calor, digamos, lo que es endotelio, y qué submodo vamos a utilizar. Vamos a usar una ráfaga, vamos a usar un espacio on, un espacio off, vamos a utilizar un pulsado o un pulsado a continuo. Entonces, todo va a depender mucho cuán rápido querramos hacer las cosas. Y eso es realmente lo que tenemos que aprender de la máquina. Y fuera de eso viene otro elemento que es importante, que es crítico, que es el cirujano. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a manejar su derecha, a manejar su mano izquierda, a ver, a oír los ruidos que nos da la máquina, a manejar el pie del pedal derecho para manejar desde la posición 0 hasta la posición 3, aprender a manejar el reflujo, y por el otro lado del otro pie, manejando lo que son el focus, el zoom a veces puede variar, o incluso la intensidad de luz que se aplica. Es como una orquesta que funciona uno. Eso no debe uno aprenderlo en el ser humano, y es algo que por lo menos yo quiero que aprendan hoy, que eso se aprende en ojos de cerdo o en cristalinos artificiales. Cuando uno ya aprendió a manejar todos esos fenómenos, es cuando uno debe meterse al ojo del ser humano, y se evita uno tener rupturas capsulares, se evita uno tener córneas opacas que terminan en trasplante de córnea, o termina uno de tener complicaciones serias o hemorragias incluso intraoculares, o rupturas del iris, o incluso iridodiálisis, y toda una serie de fenómenos simplemente porque no hacemos el proceso de aprendizaje desde el principio cognoscitivo. Luego de eso, lo que es wet lab en córneas, perdón, en cataratas artificiales, es wet lab en ojos de cerdo, el wet lab haciendo las capsulorhexis apropiadas, y cuando se combina todo ese conjunto de elementos más el análisis de qué tipo de cristalino uno está trabajando, una catarata nuclear 1X o hasta una 4X. Entonces ahí es donde realmente uno es cuando ha aprendido lo que es la facodinámica. Lo otro es cuando no usar faco. Yo les hablé y creo que se los he comentado en alguna ocasión. El doctor Chang es un cirujano de faco muy famoso en Estados Unidos. Ellos hacen muy bien lo que es la faco, pero son pésimos para hacer SIX en cataratas muy duras. Una vez yo escuché al doctor Virgilio Centurión, que es lo que hace las cataratas duras, que las voltea y las va fracturando. Eso realmente lo puede hacer alguien que tenga muy buena experiencia. Es un núcleo que mide más de 4 o 5 milímetros de profundidad, un núcleo que ocupa los 9 milímetros de todo el espacio del cristalino. Entonces, créanme que es complicado manejar una catarata densa, y entonces él vino y habló sobre cómo manejar una catarata densa. Yo creí que iba a ir a aprender algo relacionado con lo que era FACO. Lo que fue a enseñar fue lo que es SIX. Lo que nosotros hacemos todo el tiempo cuando tomamos el criterio de no operar una catarata tan densa, tan negra, que realmente lo que vamos a hacer es dañar el endotelio, porque estamos generando una onda de calor cuando hacemos lo que es la facomulsificación. Entonces, por lo tanto, también entramos al criterio, al concepto de cómo debemos manejar, con qué técnica una cirugía de catarata, qué máquina estamos utilizando, qué parámetros utilizamos, y obviamente para eso hay que conocer, digamos, los aparatos, y hay que practicar. Bueno, pues eso es lo que les podría decir sumarizadamente de lo que es facodinámica. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Bueno, chicos. Ajá. ¿Alguien